siempre cuando dice habría, podría, es que no es. Muy bien. Mille grazie, mille grazie. Me habla en inglés, yo le respondo en italiano, ¿no? Mille grazie quiere decir muchas gracias. Bien, continuamos. El primer nivel es a la pregunta por un término, o sea, por una palabra, ¿ya? O por una paráfrasis. ¿Qué es un término? Una palabra, eso ya lo entendemos. ¿Qué es una paráfrasis? Es una oración, ¿no? Una oración que va a tener como un mellizo, o sea, otra oración, que se le va a parecer, pero no es las mismas palabras. O sea, una oración que tiene dos versiones. O también podría decirles que tengo dos oraciones con diferentes palabras, pero cuya idea es la misma. Eso sería una paráfrasis. Es uno de los temas que nosotros desarrollamos en clase. El primer nivel se refiere al significado preciso de una palabra o significado preciso de una frase. Lo vamos a reemplazar nada más, ¿no es cierto? Bien. Asimismo, incide en las paráfrasis entendida como una traducción simple. Por eso es que a veces cuando vamos a una pregunta, a una comprensión de lectura, leemos el texto y vamos a las alternativas y pareciera que nada de que está en las alternativas está en el texto. Pensamos que no hay nada, porque no hay ni una oración repetida. Es que no necesariamente debe ser una oración repetida. También puede ser una oración que tenga la misma idea, pero con otras palabras, ¿no? Bien, hagamos entonces del primer nivel lo más trascendental, que vendría a ser paráfrasis. Bien, una paráfrasis, escucha, es la explicación que se añade a un texto difícil, ¿no? ¿Para qué? Para entenderlo y sobre todo para aclararlo, ¿no? Y para eso, ¿sabes qué nos va a ser útil? Los refranes, las sentencias, las máximas, los apotegmas, apotema, no, apotegma, porque apotema es un segmento en geometría, ¿no? Lo aprendí en el APU por si acaso. Bien, entonces, un apotegma, una sentencia, una máxima, un refrán, una paremia, todos ellos son oraciones que requieren de una interpretación. Hasta las parábolas, ¿sí o no? Tú sabes que las parábolas también tienen una interpretación, algo así, ¿no? Bien, acá dice, hizo una paráfrasis del texto bíblico para que los niños comprendieran su significado. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Estamos? ¿Quién no ha? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la parábola del hijo pródigo? Que no debemos ser derrochadores. Esa es la paráfrasis o la interpretación. Que no debemos derrochar el dinero. Claro, pero algunos entendieron otra cosa, ¿no? Como que debemos arrepentirnos, ¿no? Ya que el muchacho, después de malgastar su dinero, se arrepiente y regresa a casa, ¿no? Bueno, para aquellos que hemos leído sobre el hijo pródigo, ¿no? Creo que todos han visto, ¿eh? La verdad, en los colegios, en las misas, siempre nos han mencionado. La verdad que yo lo he escuchado cientos de veces. Bueno, será porque iba a ser sacerdote de repente, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, sí, pues yo quería ser sacerdote, pero me quedé en sacerdote nada más. No avancé, no avancé. Bien. Entonces, la segunda forma de entender la paráfrasis. Frase que expresa el mismo contenido. Ahí está. Expresa el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica, o sea, con otras palabras. La frase no es sino una paráfrasis del célebre aforismo de Bretón. Bretón es un personaje, ¿no es cierto? Un personaje inglés que no es tan importante saber quién es. Pero en este caso lo que interesa es que Bretón dijo un aforismo. Y ese aforismo tiene una frase que lo va a hacer entender, ¿no? Una frase. Bien. Tercera forma de entender la paráfrasis. Es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra persona. Es como cuando tú cuentas una película que has visto, ¿no? Tú en verdad lo estás interpretando,
O sea, estás diciendo tu versión. Lógico que con tus palabras, ¿no? Pero estás diciendo lo que has visto. Y la persona que te escucha también está siendo pasivo de las cosas que tú le dices. O sea, te está escuchando lo que tú le estás contando. O sea, es como si él hubiera ido de manera indirecta a ver la película como tú lo fuiste. Tú lo fuiste en persona. A él no, a él tú le estás contando, ¿no? Con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado. A veces se utiliza un lenguaje más sencillo, porque la interpretación debe ser la más sencilla, pues, ¿no? Ya que de esa manera se entiende mejor. Entonces, el profesor tiene un conocimiento y al alumno, ¿qué hace? Le da la interpretación de la clase, ¿no? Con términos más sencillos para que el estudiante pueda entenderlo. Bien. Y lograr una mejor comprensión. Ahí está. Ese es el objetivo. Lograr la mejor comprensión de un enunciado, de una frase, de una paremia, de un refrán. Profe, ¿siempre se van a interpretar refranes? No, sino que nosotros los profesores de razonamiento verbal utilizamos los refranes para que el alumno ejercite la interpretación. Pero en verdad puede ser de cualquier texto, ¿no? Mira, vamos a poner al final un ejemplo de parafraseo, ¿ya? Bien. Coloquialmente, parafraseo es la explicación con palabras propias del contenido de un texto. ¿Ves? Es como la película que tú lo cuentas con tus palabras propias, para facilitar la comprensión de la información que contenga dicho texto. La paráfrasis, mira, este es otro concepto, consiste en decir con palabras más sencillas y con menos palabras técnicas. O sea, si tú utilizas menos palabras técnicas se va a hacer más entendible, ¿sí o no? Las ideas propias obtenidas de un texto. O sea, de un texto sacamos la idea y lo interpretamos de manera más sencilla, ¿no? Así se facilita su comprensión, ya que se expresa la información original extraída. Ojo, la información original se va a expresar, pero de una forma diferente, Pero es la misma idea nada más. La forma es la que cambia, la esencia queda, bajo el mismo código de comunicación. Bien, la paráfrasis es también una forma rápida, sencilla de adquirir conocimientos, ya que parafrasear un texto facilita recordar lo leído. Claro, ¿cómo vas a interpretar si no recuerdas? No se podría. Entonces también nos permite hacer una técnica de la memoria, o sea, practicar la memoria, ¿no? El uso de la memoria. Bien, existen dos tipos de paráfrasis, ¿no? Básicamente existen dos tipos de paráfrasis. La paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Cómo sería la mecánica? Es la sustitución simple de expresiones que aparezcan en un texto por sinónimos. O sea, a la oración le cambio algunas palabras, pero sus palabras sinónimas, ¿eh? Esa es la mecánica. O sea, es la misma expresión, pero he cambiado una palabra por su sinónimo, nada más. O sea, la estructura en sí no le he cambiado. Por ejemplo, si la oración dice, esa persona era muy mezquina para compartir sus alimentos. Cambio simplemente la palabra mezquina por la palabra tacaña. Esa persona era muy tacaña para compartir sus alimentos, ¿no? Esa persona era muy tacaña para compartir su comida. Ya no dije sus alimentos, dije su comida. En vez de alimento, cambié por comida. He cambiado dos palabras. Dos palabras nomás he cambiado. Ya, ese es el caso de la paráfrasis mecánica, donde no existe pues donde no existe una labor más pensada, ¿no? En cambio, en la paráfrasis constructiva tú puedes cambiarlo. Dice, es la reelaboración del enunciado dando origen a otro enunciado, ¿no? Con palabras o características que pueden ser distintas, pero que conservan la misma idea, el mismo significado. Ya, mira, por ejemplo, para que un país tenga éxito, debe tener un gobierno fuerte, que imponga su plan, el plan que tiene para gobernar. Pero ojo, no debe servir a grupos, debe servir a toda la población, ¿no? A los ricos y a los pobres. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso que acabo de decir
le voy a hacer una paráfrasis constructiva, ¿ya? Va a ser la siguiente. Un país para tener éxito requiere de una dictadura popular. Es lo mismo. Son otras palabras, pero la esencia es la misma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un gobierno de dictadura, estamos hablando de un gobierno fuerte, que impone, ¿sí o no? Que impone. Pero cuando impone debe ser también popular, dictadura popular. ¿Por qué popular? Porque debe favorecer a toda la población, no solamente a los pobres, sino a toda la población. Debe entenderse así, ¿no? Si no, no vale, pues, ¿no? Un gobierno es para todo el país, ¿no? Bien. No se debe gobernar para grupos, ¿no? Nada que mi grupo, nada que nosotros te elegimos, no, el gobernante gobierna para quienes lo eligieron y para quienes no lo eligieron. Es una idea equivocada pensar que solamente se va a favorecer a uno. Eso, entonces no se entiende de política, no se entiende. Bien, entonces estamos hablando de una paráfrasis constructiva, ¿no? Ya les di el ejemplo, que pareciera que no tuviera nada que ver, ¿no? ¿Sí o no? Pareciera que no, pero sí, tiene la misma idea. Y casualmente la paráfrasis constructiva es aquella paráfrasis que colocan en los exámenes de admisión. O sea, te dicen lo mismo, pero con otras palabras. Como lo dicen con otras palabras, tú dices, pero oye, no hay nada acá que está en el texto, ¿no? Bien. Vamos a ver aquí un ejemplo. El texto original dice así, mira, la iglesia estaba ya vacía. ¿Ya? La iglesia estaba ya vacía. No sé si tú has visto la obra Pedro Páramo. Bueno, Pedro Páramo era una persona que tenía su mamá y su papá pues lo había abandonado, lo había tratado mal. Entonces la madre le dijo, no vayas a ver a tu padre, no, yo quiero ver a mi papá, dice. No, no vayas, yo quiero conocerlo, no lo conocía. Y dice, ya está bien, anda, le dice la mamá, pero no le pidas nada, o sea, no, orgullosa la mamá, pues no le pidas nada, porque en verdad el hijo es el quien decide eso, ¿no? Si le pide o no le pide. Pero dijo, no le pidas nada, así le dijo. Bueno, pero su padre había muerto, pues, ¿no? Bueno, ya después contamos esa historia. Dice, la iglesia estaba ya vacía, dos hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo, al hijo, ¿no? Pero el hijo no era niño, era ya mayor ya, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro. ¿De quién? De su padre, ¿no? Que aguardaba descansando encima de los hombros de 4 caporales. 4 caporales quiere decir 4 personas que tenían un mando, ¿no? Dice de la media luna, o sea, de un país extranjero, ¿no? Paráfrasis mecánica. El templo había sido ya desocupado, mira, cambió la palabra vacía por desocupado, ¿no? Y cambio iglesia por templo. Solamente hemos cambiado, mira qué cosa. Palabras sinónimas, ¿no? Un par de hombres aguardaban, esperaban, lo ha cambiado por aguardaban, ¿no? Ya está en la entrada, en la puerta, entrada, sí, sinónimo. A Pedro Páramo, que se unió a ellos y en compañía siguieron el ataúd que esperaba descansando en el sombra de 4 patas de la media luna. Punto. Ya. Esa es la paráfrasis mecánica. ¿Cómo sería la paráfrasis constructiva? La iglesia ya estaba vacía en la puerta, 2 hombres esperaban a Pedro Páramo, los 3 siguieron el féretro que descansaban sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. Mira, hasta menos palabras utilizado, ¿sí o no? Hasta menos palabras, ¿no? Entonces la estructura lo han cambiado, ¿no? Por ejemplo, acá primero dice 2 hombres y acá dice en la puerta, acá dice en la puerta. Cambiaron el orden, ¿sí o no? Cambiaron el orden. O sea, cambian la estructura, la forma, ¿no? El orden de las palabras, pero en el fondo incluso disminuyen letra, palabras o aumentan alguna palabra más. Pero ya le cambiaron la misma imagen, ¿sí o no? Ya no estamos reemplazando por sinónimos. ¿Ya? Bien. Entonces esa es la diferencia entre paráfrasis mecánica y paráfrasis constructiva. Acá hay algunos ejemplos. 3 ejemplitos nada más para solazarnos, ¿no? Divertirnos. Persevera y triunfarás. ¿Qué significa? Aquel que persiste e intenta varias veces por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhela, ¿no? Logrará la que anhela.
La clave es esforzarse. Conclusión, la clave es esforzarse. Ya, esa es la paráfrasis. A caballo regalado no se le mira los dientes. Aquello que recibimos gratuitamente, sin ningún esfuerzo, no lo debemos criticar, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? El enamorado le regala a la enamorada una blusa rosada. La enamorada le dice, pero ese color no me gusta. Oye, mira, ves, le ha regalado con mucho cariño, ¿no? Y porque no le gusta el color, simplemente debe aceptarlo y ponérselo de vez en cuando, aunque no le guste el color, porque es un regalo, ¿no es cierto? Pero a veces no se considera esa idea, ¿no? De que está haciendo no digamos un esfuerzo, pero se lo está dando con cariño, ¿sí o no? Claro. Pero a veces hay gente que, si no me das lo que yo quiero, no, ya, pues ¿qué estamos hablando, no? Por eso que peleaste con tu ex, por eso que peleaste con tu ex. Ya. La mentira tiene patas cortas. No es conveniente mentir porque tarde o temprano se sabrá la verdad, se alcanza, ¿no? Ya que tiene patas cortas, no corre, pues, no corre bien. Se sabrá la verdad. Lo mejor es decirla desde el primer momento, ¿no? La verdad. Bien. Ahora pasamos al segundo nivel. Pregunta ahora por la jerarquía. El segundo nivel apunta a la jerarquía textual. Habla del tema central, habla de la idea principal y habla del resumen. La idea principal es la parte medular de todo texto. Expresa conceptualmente el texto desarrollado. O sea, cuando yo escucho la idea principal, ya sé qué es lo que voy a desarrollar, ¿no? Qué es lo que voy a explicar más. Es aquella que pone su contenido más importante. Es idea base. ¿Por qué es idea base? Porque si quitamos la idea principal, y es la idea base, es la idea que apoya todo. Simplemente el texto se desfigura. Ya no tendría sentido el texto, ¿no? Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. Claro, en base a la idea general ya se va detallando a la idea general, está tratando de darle una explicación a la idea general y así se está desarrollando la idea general. Es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos. Claro, porque de eso se encarga las palabras que explican a la idea general, que vienen a ser las ideas secundarias y las ideas terciarias, ¿no? Bien. Es decir, no entra ya. Se distingue de las otras ideas que conforman el texto, porque si la excluimos, ¿qué pasa si la excluimos? Las ideas quedarían desvinculadas, o sea, no tendrían relación. Y por lo tanto no habría sentido, no tendría dirección, ¿ya? Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración, ¿eh? Ojo, en forma de oración. Tú sabes cómo es una oración, ¿no es cierto? Ya. Característica 1. Ahora mira, ya terminamos la idea principal. Ahora vamos a las ideas secundarias, ¿ya? Que vienen a ser la explicación de la idea principal. Las ideas secundarias van a desarrollar a la idea general y la van a especificar, la van a detallar, ¿no? Característica 1. Las ideas secundarias son asuntos de información que complementan, ¿ves? Complementan la idea central, o sea, van a ampliarla, pero en base a la idea principal. Característica 2. Puede ser una, pero también pueden ser varias, ¿no? Y que todas ellas van a aportar aspectos, pero que aspectos que son más detallados, más explicados, más específicos. En torno siempre, mira, como ya te dije, en la idea principal, ¿sí o no? O sea, ¿qué viene a ser la idea secundaria? La que van a explicar, detallar, ampliar, desarrollar a la idea general, ¿no? Idea general o idea principal. Bien, característica última, la 3. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar, desarrollar la idea principal. ¿Te das cuenta? Todo eso lo tiene que hacer ¿quién? Las ideas secundarias que vienen de la palabra segundo, ¿no? Secundaria viene de segundo, ¿no? De segundo. Igual que secuaz también viene de segundo, ¿no? El que le apoya al principal criminal, ¿no? Bien. Y de ahí pasamos, mira, a las ideas, de la idea principal pasamos a la idea secundaria, y de las ideas secundarias vamos a pasar a las ideas terciarias, tercer orden, a las ideas terciarias. Las informaciones puntuales, conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden.
Mira, las terciarias la conocen como informaciones puntuales, o sea, más específicas. Están conformadas por datos concretos como nombres propios, pues, ¿no? Claro, nombres propios. Comparaciones, fechas, acontecimientos, ¿no? Acontecimientos menores, ¿no? Comentarios también. Bueno, cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales o informaciones terciarias, ¿ya? Cada idea secundaria puede tener varias informaciones puntuales o ideas terciarias, ¿ya? Bien. Ejemplo. Una idea central sería, por ejemplo, el deporte. Una idea secundaria sería el fútbol. Una idea terciaria sería eh, el fútbol peruano, ¿no? Y si dijéramos que el fútbol es la idea principal, la secundaria sería el fútbol peruano. Y la tercera sería un seleccionado de fútbol que nos está dando alegría en los últimos partidos, metiendo sus goles, ¿no? De a 2, de a 1 o de a 2. Ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y le pongo el nombre todavía ahí, ¿no? Al costadito le pongo el nombre de ese jugador de fútbol, ¿no? Que viene de Italia. Que viene de Italia. Ya me entendiste, ¿sí o no? Y todavía le puedo decir su nombre y más puntual todavía, ¿no? Bien. Ahora pasamos al tema. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Por ejemplo, si hablamos de deportes, entonces podemos hablar de fútbol, vóley, básquet, hayalay, surf, frontón, etc. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general, o sea, incluido en la idea general, ¿no? La idea principal. Usualmente se determina el tema planteándonos la siguiente pregunta, o sea, el campo en el cual vamos a desarrollar ya. Mira, si vamos a hablar del bicho, ¿qué te parece? Si hablamos del bicho, estaríamos hablando del tema de la salud, ¿sí o no? Porque el tema de la salud tiene muchas aristas, ¿sí o no? Claro, el tema de la salud tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el cuidado de la salud en un país? ¿Debe ser preventiva o no? Y la verdad que en el Perú no existe ¿cómo se dice? Una política de salud preventiva. ¿Cómo es la política preventiva? Que los médicos, ojo, te citan en determinados años para ver tu salud. Profe, pero si no está enfermo, no, está enfermo sano, nadie sabe. Tú puedes decir yo estoy bien, pero si tú no eres médico, no te revisaste, tú te sentirás bien, que es otra cosa. Entonces la idea es esa, ¿no? Entonces el médico te va a dar tu examen constantemente, ¿no? No seguido, pero bueno, por lo menos 2 veces al año, de repente 4 veces al año. Entonces de esta manera, cualquier cosa que aparezca te va a sanar rápido, con menos costo. Y es más, la menor probabilidad de que haya una mortandad, porque hay enfermedades que cuando son captadas a tiempo, diagnosticadas a tiempo, pues rápidamente se resuelve el problema. Pero cuando ya está grave, ya ni la medicina lo salva, ¿sí o no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la medicina preventiva. Eso también habla de la salud, ¿sí o no? Eso también habla de la salud, la política de cómo debe aplicarse la salud. Pero yo te dije que de la salud, que es el tema, agarremos la idea principal, que en este caso sería el bicho, ¿no? ¿Ya me entiendes cuando digo el bicho? Supongo, ¿no? Bien. A ver, ¿qué asunto trata el autor? Es por ello que así debes preguntar, ¿eh? ¿Qué asunto trata el autor? Habla del asunto de la salud, ¿no? Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto. No obstante, eso no significa que necesariamente se refiera a personas. Por ejemplo, salud no es persona, ¿sí o no? El tema es salud, pero no es una persona. Pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad, concreta o abstracta. En este caso sería salud abstracta, ¿no? Bien, ahora, muchas personas piensan que el tema y el resumen es el mismo, pero aquí vamos a descartar eso, ¿ya? El tema y resumen no son lo mismo. ¿Por qué?
El tema puede expresarse con un sustantivo de carácter abstracto, complementándolo con la valoración del autor sobre el mismo o bien especificando la intención comunicativa con la que se escribe dicho texto. Por ejemplo, el cambio climático, causas y consecuencias para la sociedad. Eso vendría a ser el tema, ¿no es cierto? Ya. Ahora pasamos al título. Ya terminamos tema, ahora pasamos al título. El quiere decir que la base es un sustantivo, ¿no? El núcleo es un sustantivo. Vale decir de verbo. O sea, si en una oración el verbo es el núcleo de la oración, ¿no? Principal, pero en este caso no sería el verbo, sino sería el sustantivo. Por eso se dice frase nominal, ¿no? Resulta clara e inclusiva en comparación con el tema y generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? La idea principal de un texto puede expresarse a manera de título. Ojo, cuando yo ponga el título también se relaciona con la idea principal, ¿eh? Idealmente el título de un texto es una frase nominal que contiene de manera explicada a la idea principal. O sea que en el título va a aparecer la idea principal, pero explicada, ¿no? Explicada. Bien, ahora pasamos al tercer nivel. Pregunta por inferencia. Mira, este es el nivel ya más profundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en las inferencias yo no voy a interpretar algo que esté escrito en el texto, ¿eh? No está escrito. Yo lo tengo que concluir. Tengo que concluir. Por ejemplo, el ejemplo bien clásico, ¿no? Mira, la temperatura está -5, bajo cero, ¿eh? Listo. Ya, hay una persona que no tiene dinero, no tiene chompa, no tiene casaca, no tiene chal, solamente tiene polo, un polo viejito. Ya, ¿qué se deduce? Uno, que, ¿cómo se llama? Que esa persona no tiene ropa adecuada para pasar esa temporada de frío, porque estamos hablando de -5 grados. Y segundo, bueno, como no tiene plata, necesita, pues, ¿no? Dinero para comprar esa... Bueno, pues, si no puede no necesitar dinero, también que le regalen de frente la ropa abrigadora, ¿sí o no? O sea, conclusión, inferencia, esa persona necesita ropa abrigadora. Pero eso no estaba en el texto. En el texto estaba que la temperatura es -0, bajo 0, -5, ¿no? Y también que era una persona que solamente tenía una prenda llamada polo y todavía viejita, el polo viejito, pero no nos dijeron nada que necesitaba nada, pero podemos concluir, ¿sí o no? Es válido. Y eso nadie lo puede negar, ¿no? Nadie lo puede negar. Entonces esa es una inferencia, ¿no? Bien. El tercer nivel se refiere a lo que se halla implícito en el texto y se obtiene por un mecanismo cognitivo llamado inferencia. El proceso lógico mediante el cual obtenemos una conclusión analizando el contenido de ciertas premisas. Ojo, es un proceso lógico, o sea, razonamiento, es un razonamiento, ¿no? Lo obtenemos haciendo una conclusión. Claro, concluimos, ¿no? La temperatura es bajo cero y esa persona solamente tiene un polo viejo. Conclusión, necesita ropa abrigadora, ya sea que le vendan, ya sea que le regalen. Y si le venden, pues él primero tiene que conseguir dinero. Pero también se le pueden regalar, ¿sí o no? Bueno, analizando el contenido de ciertas premisas. Es decir, se trata de obtener una conclusión sobre la base de un proceso de razonamiento implicatorio. Y ya dije las dos premisas, ¿no? Bajo cero y la otra que tiene un polo viejo, solo tiene un polo viejo, nada más. Que no siempre se adecúa a las normas rigurosas de la ciencia de la lógica, ¿no? Claro, aparentemente no tiene lógica, ¿no? Porque en el texto no dice nada que necesita ropa, ¿no? Bien. Se llaman inferencias a todas las ideas surgidas del razonamiento de la información que está escrita. Explícita quiere decir que está escrita, está expresada. Claro, cualquier inferencia yo lo tengo que sacar de lo que está escrito. O sea, es la base que me va a ayudar a crear una nueva idea. Es como el ladrillo. Yo no tengo pared, tengo ladrillo y tengo cemento. Eso vendría a ser los elementos que están escritos en el texto, el ladrillo y el cemento, ¿cierto?
pero yo quiero crear algo nuevo, y en este caso sería la pared. La pared no está en el texto, solamente está el ladrillo y está el cemento, la argamasa, la mezcla, pues, ¿no? Entonces te das cuenta cómo se va a formar en base, la base va a ser lo que el ladrillo y la argamasa o mezcla, ¿no? ¿Sí o no? Ya, bien. 3. Es el proceso de razonamiento mediante el cual obtenemos ideas que no han sido vertidas directamente por el autor. O sea, el autor no ha dicho, ese muchacho necesita ropa abrigadora. No ha dicho. Pero sin embargo, en lo que ha escrito el autor, de ahí se puede sacar eso, ¿no? Bien, ahora pasamos al nivel... las partes de una inferencia. Todavía seguimos en inferencia. Partes de una inferencia. Consta, mira, primero de premisas. ¿Cuáles eran las premisas que te dije? La temperatura menos 5 grados, una premisa. Segunda premisa, este joven tiene solo un polo viejo. No tiene más ropa, ¿no? Esa es segunda premisa. Es el conjunto de enunciados que expresan los datos, esos son datos, las cuales están incluidas en el texto. Eso está escrito en el texto. La conclusión. Enunciado final que expresa la nueva información, obtenida a partir de las premisas. Ya sabes cuáles son las premisas, ¿ya? ¿Cuál sería la nueva información? Que ese joven necesita ropa abrigadora, ¿no? Ideas implícitas que el autor expresa en el texto, ¿no? Bien. Para obtener una inferencia correcta, porque también nosotros podemos decir esto es, y al final de repente no es, ¿no? No debe ser una idea textual. O sea, no debe ser algo escrito en el texto. En ninguna parte del texto dice que el joven necesita ropa abrigadora. Por lo tanto, no es textual, ¿sí o no? Si yo respondo, la temperatura es bajo cero, menos 5 bajo cero, eso sí es textual porque está escrito, ¿sí o no? Eso es lo que se llama textual. Tampoco debe ser una idea parafraseada. ¿Qué es una idea parafraseada? Donde yo le cambio las palabras o también le cambio el orden de las palabras y utilizo casi las mismas palabras pero en otro orden. Eso también es una idea parafraseada. Pero como yo te dije, ese joven necesita ropa abrigadora. Y eso no es una paráfrasis, ¿no? No es una paráfrasis de lo que está en el texto, ¿sí o no? Bien, debe ser demostrado sustentarse en alguna idea del texto. Claro, se sustenta ¿por qué? Porque alguien que no tiene ropa pues necesita protegerse del frío. Está sustentado. En algunos casos puede estar auxiliada por la cultura general del evaluado. Buena pregunta. Por la número 4 es que yo siempre digo, ¿no? El alumno que va a entender más rápido un texto va a ser quien tiene mayor cultura, ¿no? Por eso es que las personas mayores entienden más rápido un texto, ¿no? Porque de repente tienen más cultura por los años nada más, ¿no? Claro. Pero un joven puede superarle al adulto, lo puede superar tranquilamente en cultura. Yo conozco a muchachos que tienen 10 años, pero que saben más que dos profesores, por si acaso, ¿eh? Y eso no es nada malo, es bueno más bien. Porque uno dice, no, ¿cómo le van a ganar profesor? Por favor, si esa es la idea. El alumno debe superar al profesor, sino que algunos alumnos no entienden eso, ¿no? Están dentro de su burbuja, ¿no? de su confort. Ellos no quieren cambiar de vida, ellos quieren ser alumnos, quieren ser mandados, nunca quieren aprender y sobrepasar al resto. No tienen ese apetito. ¿Para qué si tienen todo en su casa? Comida, ropa, se enferman, también le dan su medicina. ¿Para qué se van a esforzarse o no? Bien. La 5, no debe ser una simple suposición, tiene que estar basado, pues, ¿no? Por ejemplo, si tocan la puerta, no sabemos si es una persona familiar o una persona no familiar, ¿sí o no? Podríamos decir, oye, es una persona extraña, porque si fuera de la casa, tendría llave. Pero esa es una suposición, porque la persona que toca puede ser una persona de la familia que debe tener llave, pero que se olvidó la llave, ¿sí o no? Estamos entonces en el ámbito de la suposición. No se puede asegurar eso. Bien, otra forma, mira, así te preguntan en los textos, ¿ya? Según lo leído podemos inferir, ¿ya? Una idea que se deduce, mira, son sinónimos inferir y deducir, ¿eh? Una idea que dimana, podemos concluir, son sinónimos los que estoy subrayando, ¿ya? Esto también es un sinónimo.
esto también es un sinónimo. Colegir es la palabra que es correcta, o sea, no es corregir, es colegir, ¿ya? Pero yo sé que más de uno se va a olvidar. Algún momento vamos a volver a utilizar esta palabra. Yo les voy a preguntar, ¿qué cosa es colegir? Porque colegir es inferir, deducir, concluir, ¿no? Dimanar, etcétera, ¿no? Implicar. Pero mira, ya te dije, ya te he explicado, ya te lo he mencionado, lo he subrayado, pero yo sé que se van a olvidar. Yo sé, sí, sé que se van a olvidar. Ya, cuarto nivel. Son 5, ¿ah? Estamos en el cuarto nivel. A ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a ver. Sí, creo que sí, estamos bien con tiempo. Bien, pregunta por incompatibilidad. En el cuarto nivel, nuestra lógica explora la coherencia textual sobre la base de determinar un enunciado incompatible con el contenido del texto. Incompatible se define como la negación de un contenido, ¿eh? Ojo, incompatible es cuando se niega algo que esté escrito en el texto. También hay incompatibilidad con la idea principal. También hay incompatibilidad con las ideas secundarias. Dos tipos de, dos grados, ¿no?, de incompatibilidad. El grado mayor sería cuando es incompatible con la idea principal, ¿no?, que es la más importante, ¿no? Bien, una idea incompatible es aquella que no guarda consistencia con lo expresado en el texto. Se determina la incompatibilidad de una idea cuando un enunciado no corresponde con lo afirmado. O sea, han afirmado algo, pero lo que está diciendo no es correcto. Contradice, eso es incompatible. Por ejemplo, si decimos, en Lima no llueve, solamente llovizna. Donde llueve es en la sierra y en la selva, pero Lima es una ciudad donde no llueve. Rara vez podría llover, ¿no? Pero en sí el clima es no, que no llueve. Ya. Y en una de las alternativas del texto dice, en Lima llueve a cántaros. ¿Ah? En Lima llueve a cántaros. Un momentito, pero si el texto ha dicho de que no, y en las alternativas dice que sí. Entonces es una contradicción de lo afirmado en el texto, ¿sí o no? Ya, entonces eso es una idea incompatible. Bueno, un enunciado es incompatible, llamado también incoherente, inconsistente. Y también esto, ¿ah? Incompatible es que no se condice, ¿ya? Cuando tú escuchas la palabra no se condice, te está diciendo que es incompatible. Y si te dices se condice con el texto, te está diciendo que es compatible. Incompatible cuando agrega no se condice. Compatible cuando dice se condice. No vendría a ser la negación, ¿no? Ya. Con el texto, si constituye una negación directa o indirecta algún enunciado del texto, consecuencias. Que se infiera válidamente. Bien. El grado fuerte de incompatibilidad de la negación. Ya. Muy bien, ya hemos hablado de eso. Dice, de todo lo anterior podemos establecer que se determina la incompatibilidad de una idea con un texto de dos maneras. Mira, ¿cuáles son las dos maneras, ya? Para resumir, porque esto es la parte de resumen, ¿no? Dice, se niega un enunciado que figura en el texto. O sea, una oración que está en el texto se niega. Por ejemplo, si en el texto se dice que en el Perú, el Contralor General de la República es nombrado por el Parlamento. ¿Ya? Nombrado y removido, o sea, lo puede sacar el Parlamento o lo puede poner, ¿eh? El Contralor de la República, ¿ya? Resultaría incompatible afirmar lo siguiente. El general de la República le debe su puesto al Ejecutivo. Hoy está negándose o no, porque el Ejecutivo no es igual que el Congreso. El gobierno, el Estado peruano, tiene tres órganos. El órgano judicial, que en este caso no interviene en esta pregunta. El segundo es el órgano legislativo, o sea, el Parlamento, el Congreso. Y el tercero es el órgano ejecutivo, o sea, el presidente y sus ministros, su gabinete. Ese sería el órgano ejecutivo. Y aquí dice primero que el Parlamento, que es uno de los órganos, ¿no?, lo remueve o lo nombra al Contralor General de la República.
Pero en la última oración que está acá, y lo voy a poner aquí con un puntito así verde, ¿no? Ya. Esto que está acá está negando la anterior idea, ¿no? Porque este es otro órgano. El órgano ejecutivo, el presidente y sus ministros es otro. Es otro. ¿Ya? Entonces está negando. De todo lo anterior podemos establecer que se determina la incompatibilidad de una idea con texto de dos maneras. Ya. La B. Esta es la segunda forma. Se niega un enunciado que se infiere del texto. Por ejemplo, si un texto sostiene que la postura, este es un epistemológica de Karl Popper, se caracteriza como un realismo crítico. Si yo quiero decir una característica de Karl Popper es que es un crítico realista. Eso sería incompatible afirmar que para Popper, esto es lo incompatible, ¿eh? Para Popper el conocimiento de lo que nos rodea corresponde a la teoría del reflejo. No, pues la teoría del reflejo es diferente al realismo crítico. Entonces por eso es que es incompatible. Si muchos dicen que la postura de conocimiento de Karl Popper, es realista, crítico realista, entonces yo no voy a compararlo con una teoría del reflejo, que es otra cosa, ¿sí o no? No lo puedo comparar. Ahí está la incompatibilidad de enunciados. Ya, terminamos con el quinto nivel, ¿ya? Preguntas por la extrapolación. El quinto nivel nos remite a lo metatextual. Metatextual quiere decir que está fuera del texto. Totalmente. Esto implica una lectura trascendente. Nos lleva a preguntarnos qué ocurriría si algo planteado en el texto variara. ¿Qué pasaría? Mira, ocurriría. Estamos hablando de la forma subjuntiva, ¿sí o no? Claro. Chicos, ¿qué pasaría si ustedes terminan la profesión, ¿no? Terminan la profesión. Vamos a suponer que terminen la profesión de abogado. ¿Ya? De abogado. ¿Eh? Pero ¿qué pasaría si a ti te gusta cantar y un día tus amigos te escuchan cantar y te motivan para que vayas a un concurso de canto, ¿no? Entonces tú vas y resulta que sales ganador. Primero, clasificas. Segundo, contra todo pronóstico le ganas a todos. Te dan el premio máximo. O sea, tú eres el ganador de la temporada. Entonces tú dices, oye, me han pagado, pero algo que no ganaría siendo abogado. Como abogado de repente ganaría 10.000 mensual, pero aquí me han dado 1,5 millones. Ah, no, yo sigo como cantante, tengo futuro, por mira mi voz, ¿ve? Ha ganado, me he enfrentado a gente experimentada. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaría? ¿Harías eso? ¿Dejarías tu profesión de abogado? ¿Tú qué dices? ¿Qué pasaría? Bueno, en el caso de ustedes pueden ponerle la profesión que tengan, pues, ¿no? Cualquiera, de repente son médicos, no sé, cualquier profesión que ustedes quieran, pues, ¿no? No saben, incluso de repente ustedes ni profesión han elegido, no sé, ¿no? Pero ya, cualquier profesión. ¿Lo cambiarían por ser cantantes? Sabiendo que tienen calidad, pues, ¿no? Saben que van a ganador, pues, ¿no? ¿Qué dice? ¿Lo cambiarían? A ver, voy a ver qué dice el chat. Bueno, por ahí dicen que sí, otros dicen que no. Bien. Ya, muy bien. Entonces, la respuesta, yo no podría decirte que la respuesta es sí y no. Ya depende de cada uno. Pero mire, nos hemos puesto en un escenario supuesto. Eso es la extrapolación, cuando nos ponemos en un escenario supuesto. Ya continuamos. El método de extrapolación es un método científico lógico que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro, convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. Las preguntas por extrapolación suponen el adecuado manejo por parte del lector de las preguntas de interpretación. Consiste en la habilidad para inferir las posibles modificaciones. Mira, posibles modificaciones, ¿ya? Que ocurrirán en el pensamiento. ¿De acuerdo? Que ocurrirían. Ocurrirían es que no ha pasado, sino que podría pasar. Podría pasar si el autor hipotéticamente variara las premisas o condiciones del texto.
Usar el conocimiento previo, ojo, tenemos que tener un conocimiento previo y en base a eso vamos a responder a ese conocimiento previo pertinente para facilitar la atribución del significado al texto. Elaborar predicciones acerca de lo que tratará el texto y cómo lo dirá. El desarrollo de una lectura interpretativa entre líneas, advirtiendo ciertas pistas implícitas. Profe, ejemplo, siempre sí o no, un ejemplito se entiende mejor todavía. Acá se entendió, pero algo más todavía, pues no. Mira, ya. ¿Qué pasaría si un padre maltrata a sus hijos? Tiene capacidad económica, pero maltrata a sus hijos. Tiene, o sea, es alcohólico. Tiene dinero, es alcohólico. Llega a su casa, a sus hijos los trata como basura, ¿sí? La patea, los cachetea cuando llega borracho. A la esposa peor. A la esposa peor. Entonces los hijos de chiquito no responden porque no tienen la capacidad física. Pero van alimentando un odio. Empiezan a crecer y un día el mayor se enfrenta al padre. Pero el padre le llega a pegar. Lo sangra. Le quiebra un brazo. Con un palo le rompe. ¿Por qué se le ha enfrentado, no? Bueno, se recupera del brazo, vuelve a soldar el brazo, pero queda todavía el odio al padre, hasta que llegan ya mayorcitos, ya tienen 18, 20 años, y se enfrentan al padre físicamente y le dan una paliza, los dos, le dan una paliza, ¿no? Y esa familia es un tormento, pues. Cada vez que hay discusión, los hijos salen ahí y lo golpean al padre. La madre sufre porque a quien ama le pega a quien amó. Siente mal, pues la madre. Todo lo que pasa ahí, ¿no? Ya, yo pregunto, mira, una extrapolación, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si ese señor no fuera borracho? Eso no está pasando en el texto, ¿no? Pero estoy poniendo en el supuesto que la figura no ocurrió como dijo el texto, ¿no? Esa es una extrapolación. ¿Qué hubiera pasado si el padre no fuera alcohólico? Ya, la respuesta sería que no hubiera pegado a sus hijos, no hubiera malogrado su hogar, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una extrapolación, donde te ponen en un escenario diferente al escenario real, ¿no? ¿Y qué podría ocurrir? Lógicamente no ocurriría los resultados que ha habido del alcoholismo, ¿sí o no? Obviamente, ¿no? Ya, ese es un ejemplo de lo que es una extrapolación. Bien. Dos formas de extrapolación. La forma más usual de la extrapolación es hacer un viraje radical en el pensamiento del autor y establecer la consecuencia que se desprende de ello. Ojo, el viraje radical, ¿ya? Otra forma usual de extrapolación es extender las lógicas de las ideas de un texto a otro campo, a otro tema, a otro periodo, a otra situación. Ya. Ya, aquí estamos ante ¿qué? Ante un texto modelo, ¿ya? Este es un texto modelo, ¿eh? Ya vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿eh? Ya, mira, acá dice, considerado como un problema para la crítica, el drama Ollantay motivó con respecto a su origen tres posiciones. Bueno, hay una obra llamada Ollantay, ¿ya? Ojalá alguno de ustedes lo haya leído. La obra llamada Ollantay dice que motivó tres posiciones, ¿eh? Tres posiciones, tres. Considerado como un problema para la crítica. O sea, no se sabía cómo criticar a Ollantay. Habían varias posiciones, ¿no? Todo el mundo quería criticar a Ollantay, pero ¿quién hacía la mejor crítica? O sea, ¿cuál era la mejor opción? Bien.
la primera posición, acá está la primera posición, ya, llamada incaísta. ¿Por qué incaísta? Porque tenía que ver con los incas, ¿no? Que hoy ya nadie defiende. Se desarrolló a lo largo del siglo XIX. ¿Quién lo defendía? Clemente Marcan y Sebastián Barranca. Mira, Sebastián Barranca es una calle que está en La Victoria, ¿sí o no? Y ahora ya sabes quién era Sebastián Barranca, ¿no? Y Clemente Marcan, también otro historiador, ¿no? Ya, los dos historiadores hablaban de que la obra Ollantay era incaísta, o sea, indigenista, ¿no? De los naturales, de los indígenas, de los aborígenes. Esa era la posición de ellos. Esta posición postula el origen prehispánico del drama, o sea, decían que la obra Ollantay había sido creado antes que los españoles llegaran, por eso que era prehispánico. Ha sido creado antes. Y se sostiene básicamente en los argumentos presentados por Juan Sebastián Barranca. Estos son los siguientes. En Ollantay, los cantos, ¿no? Los aragüís, que son los cantos, refieren a un universo exclusivamente natural. Hablan de algo natural. Incluido en los pasajes intermedios, se sigue cantando en los sectores más incontaminados del mundo andino. Todavía sigue utilizándose los jarawis. La lengua en que está escrita, o sea, quechua, la obra muestra un estadio de desarrollo aún incipiente. O sea, el lenguaje que utilizan es incipiente, propio de la época incaica, sin las huellas de la evangelización. O sea, ¿qué cosa es la evangelización? ¿Cuándo hay evangelización? Cuando ya llegan los españoles, porque ellos son los que van a evangelizar. Ellos van a traer la palabra de Dios a los indígenas, ¿no? Ojo, que yo no estoy defendiendo nada, estoy explicando nomás, ¿ya? Bien, entonces por eso dice que no tenía nada de huellas de los españoles. Nada. Por eso Clemente Marcan y Juan Sebastián Barranca dicen el origen de la obra Ollantay es incaica, incaísta le dice, ¿no? En el drama hay voces que corresponden a la época, pero prehispánica. O sea, dice que el lenguaje es utilizado en esa época nomás. El lenguaje de la corte empleado en los parlamentos es genuinamente incaico. La conformación de las escenas no se corresponde con las disposiciones del drama de los siglos XVI o XVIII. ¿Por qué? En el siglo XVI o XVIII ya es cuando están los españoles, pues, ¿no? Y el drama de los españoles no se parecía nada al de Ollantay, ni tampoco la introducción de los coros. O sea que los coros que hay en el teatro español no estaba, pues, en los incaístas, ¿no? En la obra Ollantay, que promueve a favor del incaísmo como origen de esta obra, ¿no? Que ha sido Sebastián Barranca y Marcan decían Ollantay fue creado en la época prehispánica. Esa era su posición, que dice que ya muy poco lo comparten, dice. La segunda posición postula el origen colonial del texto. ¿Qué sería origen colonial? De la época de la colonia, ¿sí o no? Sus argumentos pueden ser resumidos de esta forma. El gracioso, el que hace de piquichaqui en la obra, se inscribe en la tradición hispana. O sea que los españoles siempre tienen dentro de sus obras un gracioso, ¿no? Por eso dice, como ha habido un personaje llamado piquichaqui, ¿no? O pie de pulga, ¿no? Así es en castellano. Bueno, por lo tanto, si tiene un personaje gracioso, así también hacen los españoles en sus obras. Ponen siempre un personaje gracioso. Por eso que la segunda posición propone eso, ¿no? El sentimiento de la honra es puesto en la obra. Es un tema hispano. O sea, valorar la honra, ¿no? La mención de ciertos símbolos como la guadaña de la muerte. ¿Dónde están las obras guadaña de la muerte? ¿Quién ha metido la idea de la guadaña de la muerte? Los españoles. De ciertas referencias caracterizadas de la belleza femenina propia del Renacimiento. O sea, mostraban también bellezas, pero que eran propias del Renacimiento. Son de origen occidental, dice. El drama como tal no existía en el mundo prehispánico. A lo más, y de acuerdo con Garcilaso, se postula la existencia de coreografías o bailes que marcaban ciertas ceremonias oficiales. Ojo, Garcilaso es el quien está de acuerdo con la segunda posición, con la posición que era de la época hispánica, o sea, ya cuando están los españoles, ¿no? Los otros eran cuando todavía no habían llegado los españoles. En esta posición colonialista destaca, sin embargo, el argumento de
Middendorf. ¿Qué dice Middendorf? Garcilaso y Middendorf dicen lo mismo. No, tiene la misma posición. Hispánica, ¿ya? Colonialista, exactamente. Quien distingue con claridad la leyenda del general Ollanta, claramente incaica, del drama inspirado leyenda de origen colonial. O sea, los dos, ¿no? Es intermedio. La segunda posición es intermedia, por lo visto, ¿no? La postulación de un autor mestizo se confirma sobre la base del tratamiento de las situaciones dramáticas que incorporan elementos netamente occidentales. Occidentales, los españoles, pues, ¿no? Como la alusión a animales ajenos al mundo quechua. O sea, nombran animales que no son quechuas. O sea, no son de América. Entonces, por eso se dice que son netamente occidentales, ¿no? Que no son puramente indígenas. No son puramente indígenas. O sea, decir que no son puramente indígenas quiere decir que algo de indígena había. O sea, más o menos como que la posición segunda es una posición intermedia entre España y Prehispania, ¿no? Prehispania, los dos. Es un intermedio, mejor dicho, ¿no? El cantar de los cantares en algunos pasajes, como el que se canta en Arahuisi, se instala en una dimensión asociada al campo y la naturaleza. Ya, otra razón por la cual podría tener algo de indígena, ¿no? Ya, vamos ahora a la tercera propuesta, ya no la colonialista, ya no la incaísta, ya, conocida como la oposición neutra o intermedia, identifica elementos tanto incas como españoles y en realidad no se diferencia mucho de la colonialista. Ya, la tercera posición es la intermedia. La segunda es pro-hispánica, que solamente le da exclusividad a España, ¿ya? La tercera posición es la intermedia. Así aclaramos eso. En principio, esta posición reconoce que el núcleo del drama es de estricto origen prehispánico y que fue escrito finalmente registrado a través de la letra durante la colonia. Bien. Curiosamente es José de la Riva Agüero quien ha articulado este punto de vista. O sea, ¿quién representa a la segunda posición? Garcilaso y bueno, y ahora el primer, no recuerdo el otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre? Middendorf, ya. Y la primera posición era Sebastián Barranca y Marcan, ¿no? Clemente Marcan, ya. La tercera posición, ¿quién lo apoya? José de la Riva Agüero, quien ha articulado este punto de vista sosteniendo que no es el sentimiento de honra el que se debate en el drama, sino el deseo de venganza. Porque si es de la honra lo que se busca, es español. Si es venganza, ya no es español, ¿no? Deseo que podría justificarse en un autor mestizo. Un autor mestizo tendría esta idea de la venganza. ¿Por qué mestizo? Quizás porque los españoles lo maltrataron, pues, ¿no? Maltrataron a los indígenas. Además sostiene que el comportamiento de Cusicoyur se instala en la dimensión de una auténtica sumisión de característicos femeninos indígenas. Que la experiencia del amor se puede leer en la sensibilidad de la poesía quechua y que la representación de la naturaleza incluye elementos del mundo andino. Por eso dice Ribagüero que debe ser intermedio, ¿no? Ya. De otro lado, Ribagüero destaca en su libro, así se llamaba su libro, ¿ya? El Perú histórico y artístico y elementos castizos, ¿no? El empleo de metros distintos y series de asonancia, pareados, monorrimas, como los cantares de gesta europeos. Esto había, mira, el empleo de metros distintos, series de asonancias, pareados, monorrimas, cantares de gestas, que es puro española, puro español. Esta posición se diferencia de la colonialista ¿en qué? En la medida en que sí reconoce elementos estructurales y estilísticos quechuas. O sea que la segunda posición no aceptaba nada quechua, ¿no? Y en este caso sí, la tercera posición es intermedia porque acepta tanto el español como el quechua. Ya. Los colonialistas solo reconocerían el núcleo argumental quechua, después del cual se habría dado una profunda operación de reescritura absolutamente hispana. Intervino la mano española. Primer nivel. En el texto el adverbio curiosamente que connota. A ver, según el texto, la palabra curiosamente, ¿qué podría connotar? Ya, entonces la respuesta sería asombro. Eso connota un asombro, ¿no?
El sentido contextual de la palabra corresponde, ¿cuál podría ser? Vincula. En el texto el término incontaminado, ¿qué significa? Incontaminado quiere decir pues que no tiene nada de español, ¿no? Necesariamente, ¿no? Entonces en la 3 sería la D. Porque el autor estaría entendiendo como que contaminación sería que algo se agrega extraño a lo natural, ¿no? Y lo natural es indígena, ¿no? Exento de toda influencia hispana. Segundo nivel, ¿eh? El texto expone fundamentalmente ¿qué cosa? Esto, las tres posiciones de la crítica sobre el origen textual del drama Ollantay, ¿no? Hay tres posiciones críticas. Uno dice que es indígena o incaica, otro dice que es española o colonialista, y la tercera, que es la que promueve la intermedia, es que tiene los dos, tanto español como indígena, ¿no? Son las tres posiciones. Determine cuál es la mejor síntesis de la posición incaísta, o sea, de lo que dice Clemente Marcan y Juan Sebastián Barranca. La C. Primero, que fue defendida en este siglo y argumenta que el mundo referido en Ollantay es natural. Tan natural que no hay en el texto huellas de esto, de algo español. ¿Ya? No hay nada de español, porque la evangelización, ¿a qué se refiere? A lo español, ¿no? Y la primera dice que no, todo es natural, todo es de incaico, ¿no? Y además contiene esa obra, la obra Ollantay tiene un lenguaje incaico. Está escrito en quechua, mejor dicho. No escrito, sino utilizado, ¿no? En quechua. Bien, la C sería. Eso sería el resumen de la propuesta de Clemente Marcan con Juan Sebastián. Casi digo Juan Sebastián Bach. Bien. Vamos al tercer nivel. Con respecto a la postulación de la teoría mestiza de Ollantay, o sea, la de Ribagüero, ¿no? Se puede inferir que este autor fue un buen lector de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Por qué? Porque su propuesta se apoya en la Biblia, en lo que propone la Biblia. Por eso que la 6 sería la D. El autor que propone el mestizaje, ¿no? Estamos hablando de Ribagüero. 7. Con respecto a la posición incaísta sobre el origen de Ollantay se puede deducir que ya sabemos que la posición incaísta dice, oye, utiliza todo lo que tiene que ver con los naturales, con los indígenas. Tiene todo, su baile, todo tiene. Eso es la posición incaísta, ¿sí o no? Claro. Si tiene todo eso, entonces carece de todo esto. Entre ellos el cristianismo. No existe, pues, ¿no? En la época incaísta, el cristianismo llega cuando llegan los españoles recién, ¿no? No había, pues, ¿no? Cuarto nivel, incompatible, ¿eh? Con respecto a la posición neutra o intermedia. ¿Quién propone eso? Ribagüero, ¿no? Ribagüero propone, el historiador Ribagüero propone que tiene algo de español, pero también tiene algo de indígena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería incompatible a esa idea? La B solo reconoce elementos hispanos y mestizos en el drama. Esa sería la incompatible, ¿no? Con respecto a la posición colonialista sobre el Ollantay, que lo ve ¿quién? Middendorf y Garcilaso, ¿no? Esa es la posición colonialista. Resulta incompatible sostener qué cosa. Que el teatro dramático es una práctica corriente durante el Incario. Falso. No había eso en el Incario. Quinto nivel. Si la posición intermedia no reconociera que el núcleo del drama Ollantay es de estricto origen prehispánico,
porque dice que es hispánico e indígena. Esa es la posición intermedia, ¿no? Mira, esta es una extrapolación. Si no reconociera, entonces, ¿qué pasaría? No podría sostener que la sumisión de Kusicoyur es netamente indígena, si así ocurriera, ¿no? Esa sería la idea incompatible o compatible. No, extrapolación, ¿no? Extrapolación. La D sería. Ya, pasamos a la 11. Si se demostrara, estamos hablando de suposiciones, ¿no? Que no ha ocurrido en el texto, pero si suponemos que ocurre eso, ¿qué pasaría? Que el drama como tal existía en el mundo prehispánico. Si se demostrara eso, ¿ya? Simplemente ganaría pues la incaísta sí o sí, ¿no? Y la posición colonialista perdería pues su argumento a favor. Bien. Ahora llegamos al primer texto. El cuento dice, a ver, el tiempo, sí, estamos con tiempo. El cuento. ¿Quién es de mayor tamaño, el cuento o la novela? ¿Cuál es más extenso, el cuento o la novela? ¿Podríamos hablar de extensión en el caso de los dos? ¿O uno podría ser más extenso en algunas veces y otro menos extensos algunas veces? ¿Cómo pasa eso? Dice, el cuento no constituye una variedad menor dentro de los géneros literarios. O sea, tiene el mismo nivel que la novela. No estamos hablando de tamaño, sino de valor. Valor, ¿no? Valen tan igual que una novela. Un cuento vale tan igual que una novela, al margen de su dimensión, de su tamaño. Es una forma por sí misma a menudo reconocida como superior a la novela. En algunas, mayoritariamente, piensan que es superior a la novela o cualquier tipo de narración extensa. ¿Por qué dicen eso? Que a menudo es reconocida como superior. ¿Por qué? Porque los criterios que guían la elaboración del cuento moderno, ojo, están íntimamente vinculados a la perspectiva literaria del romanticismo, cuyos propósitos apuntan a transformar el efecto poético en una experiencia análoga a la que suscita una obra musical. O sea, el alcance del cuento es mayor que la novela, ¿no? ¿Por qué alcance mayor? Porque puede transformar vidas, ¿no? Puede transformar vidas, tanto como lo hace la poesía y la música. Está a ese nivel. Logra hacer esos cambios, ¿no? Quizás porque trae cosas irreales, ¿no? Que uno quisiera alcanzar, puede ser también, ¿no? Cuando nosotros, ¿cuántas cosas queremos alcanzar? Y a veces como no lo podemos alcanzar, pues alguien llena ese vacío de la realidad que nos falta, ¿no? ¿Y quién podría ser? De repente la novela no, porque la novela es más realista, ¿sí o no? Porque muestra las cosas que ocurren. Pero en un cuento, el cuento es un poquito más imaginario, ¿no? Claro. La obra musical también, a veces nuestra interpretación es por escuchar la melodía nada más, ni siquiera con letras, ¿no? La melodía nomás nos exporta a diferentes espacios, ¿no? Que no existen. Pero gracias a la música ¿cómo se dice? Nos hace viajar a esos lugares no existentes, ¿no? Bien. Una creación plástica por la noche. Ya, bueno, continuamos. Por ello, para que un cuento tuviese un valor artístico debía tener más bien una extensión restringida y una armoniosa estructura formal que permitieran provocar en el lector u oyente una emoción unitaria y articulada. O sea, que sea más precisa la reacción ante el cuento, ¿no? Pero no, las reacciones son diferentes ante un cuento. Según tal hipótesis, esto resultaba imposible en una novela, en un poema extenso, pues su lectura o audición quedaba fragmentada y por lo tanto la impresión que se recogía era acumulativa y no unitaria. Por esa razón, el vocablo poesía está vinculado con la moderna noción de lírica, una pieza breve,
con un caudal de musicalidad de imágenes capaz de engendrar una respuesta afectiva pero unitaria. Esta idea ronda las especulaciones teóricas de un buen número de creadores románticos, especialmente alemanes e ingleses, ¿no? Ya tú sabes que el romanticismo nació pues en Alemania, pues, ¿no? Países en donde la restauración del idealismo filosófico produjo una teoría poética de acento formalista, que influyó en la concepción del cuento moderno. Todo este caudal de ideas fue recogido por Allan Poe, y fue él quien las convirtió en un principio normativo vigente hasta hoy con respecto a la escritura de un cuento. Por ejemplo, si tú vas a escribir una novela, puedes escribir tu vida, la vida de una persona que tú conoces, pero un cuento, ¿de dónde sacas un cuento? ¿De la vida real? Ah, tienes que inventar muchas cosas. Te exige más en la creatividad, ¿sí o no? Pregunta 1. ¿El texto gira en torno a qué? Al cuento. Claro, puede ser, ¿no? Pero ¿cuál de ellas estaría graficando? Ya sería a la influencia del romanticismo respecto del carácter unitario del cuento. A la influencia del romanticismo. En el texto la palabra especulaciones puede ser ¿qué cosa? Especulaciones. ¿Con quién podríamos reemplazar? Con reflexiones, ¿por qué? Porque estás suponiendo nada más. Te pones a pensar y supones nomás que podría pasar así o asá, ¿no? Serían reflexiones en sí, ¿no? Ya, 3. Se colige que la brevedad del cuento tiene como objetivo. O sea, ¿por qué los cuentos son breves? Bueno, las novelas son más amplias, pero la amplitud no quiere decir que sea de mejor calidad, simplemente de diferente calidad, podríamos decir quizá, ¿no? Pero no de mejor calidad. El tamaño no asegura que sea de mayor calidad, ¿no? Bien, entonces, la brevedad del cuento, ¿por qué existe una brevedad en los cuentos? ¿Cuál es el objetivo? Garantizar el impacto. ¿Cómo lo recibe el lector, ¿no? Pregunta 4. ¿Es incompatible con respecto a Edgar Allan Poe sostener qué cosa? ¿Te acuerdas qué hizo Edgar Allan Poe, no? Utilizó de manera magistral los cuentos, ¿no? Claro, el famoso gato negro, ¿no? La calle Morgue, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Ya. La respuesta en la 4 sería: cuestionó los principios del idealismo filosófico. El texto, eso está escrito, o sea, es textual. En verdad él no cuestionó, pues no es cierto. Por lo tanto, sería incompatible con respecto a Edgar Allan Poe. Él más bien se basó en el idealismo filosófico. 5. Si la concepción del cuento moderno no hubiese experimentado la influencia del romanticismo, o sea, esta es una extrapolación también, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera experimentado la influencia del romanticismo? O sea, la realidad del texto dice que sí tuvo influencia romántica. Incluso la primera pregunta responde a eso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si no hubiera ocurrido? Si no hubiera ocurrido. La brevedad no sería considerada un valor relevante. Y aquí en la obra sí se da un valor a la brevedad, ¿no? Vamos al siguiente texto. ¿Para qué sirve la narración? ¿Cuáles son los usos que le damos? Es verdad que los seres humanos narramos naturalmente para organizar nuestra experiencia en un marco comprensible. Para eso, una de las funciones de la narración es hacer de lo inusual, oscuro
o complejo, algo comprensible. O sea, vamos a hablar de algo que supuestamente no se entiende, no se sabe, no se conoce o se duda, pero lo vamos a expresar de manera más elegante, ¿no? Nos ayuda a reconocernos en significados que solo ella puede hacer más claros, ¿no? Gracias a la narración. La narración nos hace más claros. Dime, si tú ves una película y tú lo narras, ¿no crees tú que al narrarlo le tienes que dar lo mejor? Y tiene que entenderte la película que viste, y tú para ello escoges lo que vas a decirle incluso, ¿no? Bien. La narración constituye un procedimiento cognitivo, gracias al cual accedemos a la percepción de una imagen, entre varias, de nosotros mismos. Por ello es importante en nuestras vidas. La narración es importante en nuestra vida, porque nos permite comprender una serie de acontecimientos que comprometen, mira, a personajes, ideas, espacios, que nos importan, que nos conciernen, ¿no? Nos permite comprometer a ello, ¿no? Más aún, construimos nuestra pasajera identidad a través de la narración. O sea, ¿cómo eres tú? Ah, yo soy una persona muy alegre, muy romántica. ¿Qué estás haciendo? Estás narrando tu personalidad, tu identidad, ¿sí o no? Claro. Más aún construimos nuestra pasajera identidad a través de la narración y la actualizamos cada vez que nos leemos en un texto, cualquiera sea la naturaleza de este. Gracias a la lectura de narraciones, sabemos que no somos siempre los mismos. Claro, tú crees que de niño eres uno y ahora eres el mismo. Si fueras el mismo, contradice el texto, ¿no? Pero el texto dice que no somos lo mismo, que cambiamos. De repente en el futuro, bueno, como colegial de repente no te gustaba estudiar, pero ahora que sabes que tienes que ingresar a la universidad, ahora sí estudias, ¿sí o no? Hasta nadie te dice nada, pero tú mismo estás ahí preparándote, ¿no? Bien, sabemos que no somos siempre lo mismo, que estamos condenados a descubrir todo el tiempo nuevos aspectos de nuestro ser. Jerome Brunner, un psicólogo cognitivo más importante de los últimos decenios, sostiene en su libro Acto de Significado que la narración comporta una serie de características que la confirman como un dispositivo esencial. ¿Para qué? Para construir un conocimiento articulado de nuestra experiencia. O sea, gracias a la narración, nosotros podemos decir de manera ordenada lo que vivimos, nuestras experiencias, ¿no? Gracias a ello, a la narración. Descontando su naturaleza secuencial obvia y natural, Brunner incide en la capacidad de la narración para hacer entendible cualquier alteración con respecto al patrón cultural canónico y explotar el carácter dramático de lo narrado. Bien, de suerte que la narración nos da un tipo de conocimiento que sin ella sería inaccesible. Claro, porque si hay un conocimiento y tú lo quieres transmitir, lo transmitirías con la narración. De otra manera no podría llegarse a conocer. Sería inaccesible. Un conocimiento que brota del orden, de la composición, de la convivencia, confrontación de los acontecimientos, que controlamos a través de las palabras inscritas en un texto. Así, la narración se constituye en un poderoso esquema de la mente, con el cual edificamos un saber sobre el mundo en el que nosotros somos centrales. O sea, tenemos la opción de contar lo que vivimos, ¿no? Sexta pregunta. Determine la idea central del texto. Gracias a la narración podemos decir con exactitud, de manera ordenada, lo que vivimos. Podemos contar nuestra vida, la sé. La narración es un procedimiento cognitivo que nos permite configurar coherentemente nuestra experiencia, o sea, lo que hemos vivido. 7. En el texto la palabra dispositivos puede ser reemplazada por medios. Por medios. Del texto se puede deducir que la narración es útil ¿para qué? Para decir nuestras vidas de manera ordenada, ¿no? Etcétera. Entonces en la 8 marcaríamos la D.
construir una cosmovisión con un potencial explicatorio. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar la forma como pensamos, cómo vivimos, cómo somos, ¿no? Esa es la cosmovisión. Y es explicatorio porque te va a detallar, ¿no? La narración va a ser en forma detallada, ¿no? La pregunta nos dice, ¿es incompatible? ¿Es incompatible con el texto sostener qué cosa? En verdad, cuando tú haces una narración, es para dar a conocer algo. Por lo tanto, sería la A. Claro, porque en la A dice que lo fundamental es lo estético. Es lo estético. No, no es estético, para nada. Es cognitivo. Quiere transmitir conocimientos, la narración. 10. Si la narración se redujera a una secuencialidad natural. ¿Cómo es eso? Narración se redujera a una secuencialidad natural. ¿Qué pasaría si se redujera a eso? Bien, sería desestimada como un procedimiento de la mente. ¿Por qué? Porque la mente organiza, ¿no? La mente organiza qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a contar, qué parte de tu vida lo vas a decir. Porque si fuera natural dirías todo lo que viviste, hasta lo malo que tú no quieres que sepan. Hasta eso lo dirías si la manifestación sería natural. Pero gracias a la narración tú puedes escoger lo que quieres contar, ¿no? Donde hasta puedes aparecer como un héroe incluso, ¿no? Claro. Figuretti, figuretti. Ya. Bien, pasamos al segundo texto, tercer texto. Tenemos tiempo. Bien. Mecer. Oye, te debo 5 soles, ¿no? Mañana te pago. No me mesas, pues, no me mesas. ¿Cómo que mañana me pagas? Hace un año que me vienes diciendo mañana te pago y nunca me has pagado. Y son 5 soles, ¿ah? Me estás meciendo. Me estás meciendo. No me vas a pagar. Mecer, mira, mecer es un peruanismo. O sea, palabra que utilizamos en el Perú. Que quiere decir mantener largo tiempo a una persona en la indefinición y en el engaño. Pero no de una manera cruda, sino amable. O sea, dorando la píldora, ¿no? Afectuosa, adormeciéndola, sumiéndola en una vaga confusión. Dorándole la píldora. Mira, justo acá repite lo que dije. Contándole un cuento, mareándole y aturdiéndolo de tal manera que se crea que sí, aunque sea no, de manera que por cansancio termine por abandonar y desistir lo que reclama o pretende conseguir. Que le paguen, una mesida, ¿sí o no? Que le paguen. La víctima, si ha sido mecida con talento, pese a darse cuenta en un momento dado de que le han metido el dedo a la boca, no se enoja, termina por resignarse en su derrota y queda hasta contenta, dice, a que reconociendo y admirando incluso el buen trabajo que han hecho con ella. Una mecida, ¿no? Mecer es un quehacer difícil que requiere talento histriónico, o sea, debe ser un actor, ¿no? Para mentir, pues, ¿no? Conversación que persuade, tener gracia, ser chistoso, desfachatez, sinvergüencería, ¿no? Simpatía, pizca de cinismo, con una pizca de cinismo. ¿Cuántas veces habrás mecido? A ver. Ahí está en el chat. Claro. Detrás del meseo hay, por supuesto, informalidad y una tabla de valores trastocada. Claro, porque cuando alguien va a mecer a otra es porque algo malo está haciendo, ¿sí o no? Entonces es un valor trastocado, porque aquí están haciendo un elogio a la mecida, ¿sí o no? Pero también una filosofía frívola, que considera que la vida como una representación en la que la verdad y la mentira son relativas y canjeables, en función no de la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, sino en la capacidad de persuasión. O sea, todo se basa en la capacidad de convencer a otra persona que es verdad lo que en verdad no es verdad, ¿no? En última instancia, la vida, para esta manera de actuar, esta moral, es teatro puro. La mecida es teatro puro. Por ejemplo, una persona se encuentra contigo y te muestra la cara de triste, de oveja
con cara de oveja de cordero degollado, ¿no? Y tú le preguntas, ¿qué te pasa? Y ahí sale la Mesida. Lo que pasa es que no he comido. Todo el día no he comido. Ayer tampoco. Ayer solamente almorcé y de ahí ya no volví a comer. Y hoy día, que estamos a las 8 de la noche, no he comido nada. Entonces tú te condueles, dices, ay, pobrecito. Y justo tengo dinero. Le voy a invitar este, una sopita de azul 50, de esos que venden en el pollo, de pollo a la brasa. Vamos al pollo a la brasa. Y tú dices, te sientas y dices, por favor, deme dos aguaditos, ¿no? Y la otra persona te mira, ¿no podría ser un pollo a la brasa? Ah, ya ves, claro. ¿Y si es una chica? ¿Cómo no? Dices tú, ¿no? ¿Cómo no? Te quieres ganar el cariño de esa chica, ¿sí o no? Ahí está, pues, ¿no? Mesida, te mecieron, te mecieron. En última instancia, la vida, para esta manera de actuar, esta moral es teatro puro, puro teatro. El resultado práctico de vivir meciendo. ¿Cuántas personas vivirán así? No creo, ¿no? Hay que ser sinvergüenza. Es que todo se demora, anda mal, nada funciona y reina por doquier la confusión y frustración. Pero esa es una consideración mezquina del arte de mecer. Mire, el autor le llama arte todavía. ¿Qué tal? No, pero ¿cómo podemos aceptar la mesida, pues? La generosidad artística es que gracias al meseo la vida es pura diversión, farsa y juego. Para ti lo será. Si los peruanos invirtieran toda la fantasía y la destreza que ponen en mecerse unos a otros, porque somos capos en eso, en hacer bien las cosas y cumplir sus compromisos, o sea, ser formalistas, bueno, eso sería el país más desarrollado del mundo. Claro, pues, pero qué aburrido. No te pases, pues hay otra forma de alegrarse, no te pases. Bueno, pregunta 11. Medularmente el texto constituye. Cuando te diga medularmente, la palabra viene de médula. Y para el cuerpo humano, ¿qué es la médula? Es el elemento importante para transmitir, ¿no? Por el sistema nervioso, cómo debes actuar, ¿no? Cómo debes sentir, todo, ¿no? Todo el cuerpo humano se basa en el funcionamiento de la médula. Entonces, medularmente el texto, ¿qué podría constituir? Para mí es esto, ¿eh? Una reflexión en torno al peruanismo mecer. Claro, hay que ponernos a pensar, pues es bueno, es malo, claro. El sentido contextual de mezquina es, ya, aquellos que se prestaban lapicero, pero ellos sabían que sus compañeros iba a olvidar y te llevabas el lapicero, ¿sí o no? Y al día siguiente te reclamaban y tú no lo llevabas a propósito. Me olvidé en mi casa. ¿Por qué no lo trajiste? Ojalá se olvide, pensaste, ¿no? Todas se las saben estos mecedores hoy. El sentido contextual de mezquina es... Mezquina significa tacaña, pero aquí en este caso, ¿cuál podría ser? Pobre. Mezquina es pobre, que no quiere dar. No quiere dar porque no tiene, pues, ¿no? O da poco. Da poco puede ser la B, claro, Indira. Muy bien. Se puede inferir del texto que la expresión dorar la píldora alude a una forma de... más o menos así como... Dorar la píldora quiere decir que la píldora es un medicamento, que tú lo consumes te amarga. Pero si tú con solo verlo nomás ya, uy, ese medicamento, ¿no? Pero si tú lo presentas así con oro, más bonito, ¿no? Entonces lo que estás haciendo simplemente es disfrazarla, ¿no? Disfrazar a la píldora, ¿sí o no? Entonces sería una forma de engañar, de embaucar. Una forma de engañar y embaucar. Resulta incompatible con el texto afirmar que mecer implica ¿qué cosa? Mecer implica convencer, ¿sí o no? Convencer. Si un sujeto quisiera engañar a alguien de manera burda, o sea, tú sabes que la mesida es elegante, ¿no? O sea, lo haces pensando, haciendo tu teatro, ¿no?
con su sonrisita, o sea, con la idea de convencer, pero para engañar, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si alguien lo hiciera de manera más tosca? Porque la Mesida no es tosca, la Mesida es elegante, teatral, ¿no? Así, por eso es que el autor de repente hace propuesta, ¿no? Claro. La respuesta es, estaría fuera de esas características de mecer. Bien, este es el último texto, ¿ya? Caí por error, salió 7 y era 4, ¿no? Fue sin duda Jorge Luis Borges. Oye, Jorge Luis Borges nunca le dieron el premio Nobel, ¿no? Pero es un señor escritor. A pesar que no compartimos ideas, porque hay algunas ideas que son un poquito extremistas, y yo no estoy de acuerdo con esas ideas, Jorge Luis Borges, uno de los primeros en anticipar desde la extrema lucidez de su ceguera, o sea, él era ciego, o sea, ya está, no nació ciego, perdió la vista, pero su mente era lúcida, muy lúcida. La esencia de la existencia de Internet, y lo hizo a través de las hermosas metáforas contenidas en algunos de sus más célebres relatos. O sea, él advirtió que iba a haber un Internet, por decir, ¿no? En una de sus obras. Es la obra más famosa, sí. Esa obra más famosa se llama El Aleph. Como ocurre en el Aleph, en cualquier punto de Internet están virtualmente presentes todos los puntos del espacio y cualquiera de estos puntos puede ser suma y compendio del mundo y de todas sus circunstancias. Al igual que la biblioteca de Babel, la World Wide Web es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. De ahí que puede albergar un número infinito de libros. Claro, porque tú entras a Internet, encuentras libros de todo, de todo, de todo, lo que tú te imaginas. En cuanto al libro de arena, se llamará así porque no tiene principio ni fin, lo mismo que la Internet. La Internet tampoco tiene comienzo ni final, ¿no? Cuyo número de páginas puede ser infinito y ninguna es la primera ni la última. Mira, navegar en Internet, ojo, es un arte, ¿eh? Es un arte. ¿Por qué? Porque tú puedes perderte en esa navegación, porque tú vas por un tema y sales con otro tema. Ahí te perdiste. Por eso digo que es un arte surcar con tu nave Internet. Porque tranquilamente tú te vas a desviar del objetivo que estás buscando. Tú buscas un tema en Internet para tu estudio, para cualquier motivo, el objetivo que tengas, ¿no? Y sales con otro. Mira, una cosa sencilla. Tú dices, yo quiero hacer una comida, pero como no sé más o menos cómo es la comida, sé cocinar, pero no sé cómo es la comida, entonces me voy a Internet, entro a YouTube y entro y pongo el nombre de la comida y ahí está. Y estás viendo ahí y sale que para hacer un lomo, por ejemplo, ¿cómo se llama? La carne debe ser blanda. Y el autor te dice, pero cuando está dura, podrías hacer lo siguiente, que lo tengo en otro video en mi canal, dice, ¿no? Entonces, tú vas en busca de eso, ya estás viendo de cómo ablandar la carne, ¿no? Ya no estás viendo la comida en sí, estás viendo cómo ablandar la carne, que es un apéndice de lo que estás hablando para crear un lomo saltado, por ejemplo, ¿no? Ya te desviaste ya, pero esa desviación ni siquiera es tan notoria. De ahí puedes ir a otro, ¿no? ¿Qué sustancia suaviza la carne? Ya, tal sustancia. Y tú dices, oye, pero ¿cuáles serán sus compuestos? Porque de repente puede haber otras cosas. Y buscas el compuesto. Ya estás en otro tema ya. Ya saliste del tema original. Bien. El jardín de senderos que se dividen, bifurcar es dividir, por su parte es la imagen más acabada y sugerente del hipertexto. El propio Borges explica en su relato que ese jardín y el laberíntico en el que los senderos se bifurcan sin cesar es la metáfora de una novela caótica en la que personajes optan simultáneamente por las diversas alternativas que se le presentan, de tal forma que todos los desenlaces son posibles. Mira, porque mira, hay obras en las cuales te muestran no un final, sino varios finales.
Ya, y una de esas obras es la de Borges, ¿no? Que él cuando hace sus escritos hace que el final no sea uno, sino varios. Muestra varios finales. Es un poquito loco, ¿sí o no? Porque tú estás viendo una novela y al final tú ves un término y después te dan otro término y ya tu creatividad, tu imaginación vuela, vuela, claro. Y así también es internet, ¿no? Cuando tú entras buscando cómo se hace un lomo saltado, ves un segundo tema que viene a ser como ablandar la carne y después ves un tercer tema, qué compuestos pueden ablandar una carne aparte de lo que te están diciendo ahí, ¿no? Vas a buscar otras 5 formas de hacer sustancias para ablandar la carne. O sea, ya puedes preparar otra cosa más. Ahora bien, todo esto que Borges soñó y ahora se ha visto realizado en la red, o sea, lo que hizo Borges, lo que escribió, ha sido premonitorio, ¿no? Porque él lo dijo antes que ocurriera. Puede convertirse en una auténtica pesadilla. De hecho, sus cuentos nos previenen también de los peligros que entraña asomarse al interior de estos fenómenos y del enorme precio que hay que pagar por ello, que no es otro que el de la enajenación. O sea, te puedes volver loco, pues, ¿no? Porque ya piensas tanto que ya pierdes la noción de la realidad. Por eso es que hay gente que entra a internet, no come, no toma desayuno, no almuerza. Sobre todo esos que están en los juegos. Oye, hay gente que hay personas que están durante 3 meses y no salen de internet. Claro, tú eres moderado. De repente tú estás todo un día. Pero hay otros que 3 meses están ahí. Profe, ¿y cómo hacen para comer? Piden que alguien le traiga comida. Sí, así hacen. O sea, comen. Solamente salen un ratito para hacer sus necesidades. Sí, nada más. Pero siguen ahí, todo el día están ahí. Bien. Tarumba, habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, le dice Carlos Argentino a Borges después que éste haya contemplado el Alep. O sea, Carlos Argentino es un autor también y que lo que dice en el Alep, él lo ha leído, ¿no? Y entonces él le dice a Borges, oye, tarumba te has quedado. Tarumba, ¿qué quiere decir? Más o menos como atontado, ¿no? De cómo escribió el Alep. Porque en verdad es una locura, ¿no? Entender el Alep ahora con el ingreso de la internet, recién puedes comprender qué cosa es el Alep. Antes no. Y el Alep fue escrito mucho antes, ¿eh? Ya, pregunta 16. En síntesis, el texto versa sobre qué tema, a ver. Esto. No existía la internet, pero Borges ya lo había aplicado a sus obras, ¿no? A las obras que él hacía. Él es como una especie de pionero, podríamos decir, de la internet, ¿no? Él no creó la internet, pues de hecho, ¿no? Sino que él veía cómo es la forma de la internet y la forma de aplicado a la forma de una obra literaria, ¿ya? En la 17, en el texto el término imagen se entiende como metáforas. Utiliza metáforas, ¿no? La metáfora es la que te lleva fuera de la realidad casualmente, pues, ¿no? 18. ¿Cuál de las siguientes aserciones es afirmaciones? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible? Esto. Porque el autor afirma lo contrario de esta palabra, ¿no? Habla de que hay una cantidad infinita, pero acá te dice que es finita. Por eso que es incompatible. 19. Se infiere del texto que la World Wide Web es como, mira, esta letra, esta letra, esta letra, ¿no? Cuando tú entras a internet, ves esto, ¿sí o no? 3 W, ¿sí o no? Ahora ya sabes por qué es así, ¿no? Se infiere del texto que la World Wide Web es como ¿quién? Como una telaraña que va creciendo y no tiene límite. Y así es la internet, ¿sí o no? Tú empiezas buscando un tema,
te desvías en otro tema, te vuelves a desviar en otro tema y te vuelves a desviar en otro tema y vas a ver un momento en el cual ni en la realidad estás, ¿no? Ya. En el jardín de senderos que se bifurcan, la metáfora para sugerir el hipertexto, ojo la metáfora, bifurcar es dividir en dos por si acaso, ¿ya? Dividir en dos. El hipertexto sería un laberinto. Y la 21. La expresión la extremada lucidez de su ceguera, ¿qué constituye? Ya sabes ya que él ya estaba ciego, o sea que él no nació ciego, pero disminuyó su capacidad visual y se quedó ciego. Ya la expresión la extrema lucidez de su ceguera. ¿Qué cosa podría ser? Una exageración, ¿no? Una exageración. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. ¿Qué estamos hablando? Estamos abarcando mal, mal, mal. Vamos a borrarlo. Ya, mira, sería una... Uy, chiquito el marcador, más grande pues. Ahora sí. Sería una paradoja, una contradicción, ¿no? ¿Cómo va a ser lúcida su ceguera? Es una contradicción, o sea, una paradoja. Si un cibernauta empedernido, o sea, como tú, perdiera la razón por su afición a la Internet, bueno, creo que Borges tendría razón, ¿sí o no? Y esa posibilidad habría sido anunciada en los cuentos de Borges. Eso lo dijo ya, lo advirtió. Por eso dije yo al comienzo que era premonitoria su obra llamada El Aleph, ¿no? 23. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable, T.C. Uipen optó por todos a la vez. Cabe colegir que el pasaje anterior se halla en las divisiones constantes que hay. El jardín de senderos que se dividen. Bien, terminamos. Uy, terminamos 10 minutos antes. Bien, podemos aprovechar para otro. Bien, hemos terminado la clase. Detenemos la grabación. Bueno, yo no lo puedo detener la grabación.